Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido, gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en México y América Latina que nos siguen a través de las televisoras públicas y también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar, les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. En esta emisión de domingo hacemos un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Le presentamos los extractos más importantes en caso de que usted no nos hubiera sintonizado a lo largo de la semana. Así que iniciamos con el reporte que nos llega todos los días desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Este jueves, cuando finalice el día, vamos a situarnos casi en 115 millones de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo y 2.550.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Estamos en un momento en que los descensos de contagios y de fallecimientos del último mes y medio se estabilizan. Queda saber si en el futuro más inmediato esta situación derivará en más bajadas o empiezan a subir estos indicadores. La vacunación, que cada día llega a más personas, invita a ser optimistas, pero la precaución y la experiencia de finales de diciembre, donde tras semanas de descensos volvieron a aumentar los casos, nos hacen al menos ser escépticos. Como en tantas otras cosas, el paso del tiempo nos sacará de dudas por la vía de los hechos. A esto mismo es a lo que ha tratado de dar respuestas la Organización Mundial de la Salud a través de su director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, al advertirnos de que sí, ya hay más de un centenar de países que han comenzado las vacunaciones, pero eso no debe hacer que nos olvidemos de las medidas de prevención comunitarias. Por eso, la lucha anti-COVID tiene ahora 3 pilares fundamentales que son medidas individuales de prevención, ya las conocemos, vigilancia sanitaria pública, depende de los gobiernos, y vacunaciones. Y la OMS insiste en que solo si los 3 funcionan a la vez podemos conseguir que los confinamientos sean cosa del pasado. Acerca del último pilar, en estos primeros días de marzo, 115 países han comenzado las vacunaciones y se han administrado en el planeta unos 265 millones de dosis, aunque la distribución aún es desigual porque un 80% de ellas se han utilizado en solo 10 naciones, entre ellas Estados Unidos, China o Reino Unido, que lideran las cifras absolutas de inmunizaciones. También ha comenzado ya la distribución de vacunas a través de la red solidaria COVAX, que desde la semana pasada ha enviado unos 10 millones de dosis a una decena de países, entre ellos Colombia, Ghana, Costa de Marfil o Corea del Sur. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Para el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 se usan 73 plataformas y solo 11 biológicos han sido aprobados hoy bajo distintas especificaciones sobre su uso. A los días de que China sonara las alarmas por el nuevo coronavirus, compartió 12 días después el código genético del SARS-CoV-2, un trascendental acto que ha traído desde entonces diversos estudios científicos, entre estos el desarrollo de las vacunas. Un mes después en el mundo ya había 8 vacunas en desarrollo. Desde entonces se han multiplicado para detectar la balística más potente para destruir al enemigo del mundo, la COVID-19. Diferentes plataformas se han analizado. Actualmente hay 255 vacunas candidatas, 73 en fase clínica y 182 en fase preclínica. Esto hasta la semana pasada. Las plataformas que se están usando son 73. Entre estas tiene que ver con subunidades de proteínas, vector viral, DNA, virus inactivado, RNA, vector viral replicante,
partículas similares al virus, virus vivos atenuados y VVNR más células presentadoras de antígeno. En total son 3.861 estudios clínicos que están en marcha en el mundo, de los cuales 83 se realizan en México, que este domingo cumplió un año de haber confirmado los primeros 3 casos de COVID-19 en personas que viajaron a Italia. La cronología de las vacunas que actualmente se aplica data del 12 de diciembre de 2020. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido fue la primera agencia regulatoria en otorgar la aprobación para su uso de la primera vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech. 11 de diciembre, la COFEPRIS México y la FDA autorizan el uso de emergencia y el 31 de diciembre, la OMS otorga la autorización de uso de emergencia. De AstraZeneca, Oxford, fue el 30 de diciembre. Reino Unido concede la autorización de su uso de emergencia. El 4 de enero de 2021, la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna y el 15 de febrero, la OMS otorga también la autorización de emergencia. Hasta la semana pasada, de acuerdo con la Universidad de McGill, hay 11 vacunas aprobadas bajo distintas especificaciones sobre su uso por al menos un país y una agencia regulatoria. Informó Isaura López Villalobos. Uno de los temas a los que nos enfocamos esta semana fue a analizar a profundidad cuál es el proceso de la elaboración de las vacunas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó algunas de las 73 plataformas que hoy por hoy se utilizan en la fabricación de los biológicos. La gran novedad, indudablemente, son las vacunas desarrolladas a partir de ácidos nucleicos. Tanto RNA como también DNA. Las de DNA son vacunas de las que no hemos hablado mucho. Todavía no hay una vacuna DNA para COVID-19 en utilización ya generalizada. Sí están en fases clínicas, incluso algunas de ellas ya están en fase 3. Pero de ellas hemos hablado muy poco. De las que más hemos hablado son de las vacunas RNA mensajero. Empecemos por esa plataforma porque es la más novedosa, Belén. No surgió con COVID-19. Se empezó a utilizar para lograr una vacuna contra el SARS del 2003. Y luego se perfeccionaron las plataformas intentando buscar una vacuna contra ébola. Después de esto, se perfeccionan más aún cuando llega la necesidad inminente de desarrollar una vacuna contra COVID-19. Y después de esto, bueno, ya los virus salen de esa célula infectada y hacen lo propio con otras células, y así se va multiplicando la carga viral para generar más infección. En algunos casos incluso hasta perpetuar la infección, como el caso de infecciones crónicas causadas por virus RNA, como el caso de VIH. La diferencia con COVID-19 es que se trata de una enfermedad eminentemente aguda, aunque deje algunas secuelas, aunque también deje algunos síntomas residuales, aunque ya se haya descrito también algo que se conoce como COVID prolongado, pero en general se puede considerar como una enfermedad, digámosle, aguda o subaguda. Bueno, volvamos al sistema inmune. Una vez que el virus entra al organismo, es detectado por el sistema inmune tanto a través de anticuerpos como a través de células conocidas como macrófagos. Y, por ejemplo, el caso de estos macrófagos genera el que la proteína espicular sea presentada a anticuerpos
que luego llevan mensajes adicionales a otras células del sistema inmune, como los linfocitos B y los linfocitos T, para que hagan su propia tarea. Bien, volvamos al tema de la vacuna desarrollada con RNA mensajero. Ahí lo que en el laboratorio se hizo fue de esos virus tomar el RNA mensajero o elaborar RNA mensajero a través de un mecanismo biotecnológico conocido como recombinación. Se desarrolla pues esta pequeña molécula de RNA mensajero, se introduce en una microcápsula de lípidos de polietilenglicol. Todo esto es microscópico, todo esto es en mediciones de nanomoles, incluso menos de micras. Menos, claro. Menos de micras, de niveles nano. Y a partir de esas cápsulas que contienen ya ese RNA, es que se forma la vacuna. Eso es lo que se le inyecta al paciente. Estamos hablando de esta plataforma. ¿Y qué pasa ya ahí adentro en el organismo cuando ha recibido este paciente esa vacuna? Bueno, dijimos que el transportador de ese RNA es esa microcápsula. Bueno, la microcápsula ahí en el interior de la célula humana llega, digámoslo coloquialmente, se abre, entrega el RNA y ahora sí el RNA está desnudo, ya no tiene su envoltura, esa microcápsula de polietilenglicol. Y ahora el RNA pues empieza a hacer su trabajo como lo habíamos comentado al inicio de esta sección. Síntesis de proteínas utilizando la maquinaria de la propia célula humana. Dentro de esa síntesis de proteínas, una muy importante, la proteína S del virus o espicular, que es la que se le presenta al sistema inmune y a trabajar el sistema inmune. Esa es la plataforma utilizando RNA mensajero y en estos momentos la tienen predominantemente dos vacunas que ya están en uso. Una de ellas es la vacuna Moderna que está utilizando Estados Unidos y la otra es la vacuna Pfizer BioNTech que se está utilizando en muchas partes del mundo. Hacemos una pausa, la primera, regresamos con más. Esta semana el programa Coronavirus, la pandemia, cumplió su primer aniversario al aire y en medio de este recuento, nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta cuáles han sido los principales daños que ha dejado COVID-19 en el mundo. La llegada de la COVID al mundo transformó la vida completamente. Cambió de raíz la forma de aprender, de ir a la escuela, de hacer negocios, de convivir, de celebrar. Pero también trajo consigo crisis humanitaria, económica, desempleo, crisis mental, ambiental y también la manera de hacer medicina, al impulsar de una buena vez el uso de la telemedicina y el desarrollo científico como la creación de la vacuna para atacar este virus. Sin embargo, también vino a sacudir los sistemas de salud de todo el mundo y colocar a las enfermedades crónico-degenerativas al final de la lista de las prioridades de atención. Cirugías selectivas por diferentes causas, no solo estéticas o reconstructivas, sino incluso hasta de vida o muerte, como el cáncer, tuvieron que ser suspendidas para poder dar paso a la atención de pacientes con COVID. Además de que los protocolos para la realización de cirugías registró modificaciones y aplazamientos, a pesar de que con ello la vida de miles de personas se ha perdido en todo el mundo. Y para muestra un botón, los trasplantes de órganos y tejidos, lamenta el presidente de la asociación ALE, que apoya a los trasplantes en el país,
Carlos Castro Sánchez. Y aunque se intentaron retomar en algún momento antes de que terminara el 2020, no se pudo debido al incremento desmedido de casos de COVID que se registró en todo el mundo luego de las fiestas decembrinas. Lo que sí se abrió a finales del mes de octubre fueron los hospitales privados. A los hospitales privados ya se les dio autorización para trasplantar y es ahí donde ya estamos viendo un poquito más de actividad. Pero yo le puedo decir que las cifras que tenemos nosotros al día de hoy es que nomás llevamos, salvo los 23 que se hicieron en enero, febrero y marzo, después de marzo llevamos solamente 18. De estos, 16 han sido en hospitales privados. Otras áreas que se han visto fuertemente afectadas por priorizar la atención a COVID son las atenciones a personas con cáncer. Se han postergado cirugías y hasta algunos tratamientos, informó Rocío López Fonseca. Las vacunas hoy por hoy sin duda representan un gran avance en la investigación y la lucha contra COVID-19, pero ¿qué pasa en el ámbito de los fármacos? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionó en torno a este tema esta semana. El fármaco que más estudios clínicos ha reunido y que lamentablemente no ha sido lo que esperábamos es efectivamente Remdesivir. Remdesivir tiene autorización para uso en pacientes con COVID-19 en los Estados Unidos. En el caso de México se está buscando la autorización también emergente para ser utilizado de manera, diría, generalizada, pero específicamente en pacientes graves. Remdesivir es un fármaco que se desarrolló originalmente en búsqueda de tratamiento para ébola. Y Remdesivir también fue utilizado en el caso de MERS, el otro coronavirus previo al actual, que causó también alta letalidad, 35%, en Arabia Saudita en el año 2012-2013. Entonces, Remdesivir es de los fármacos así llamados de estudios de reposicionamiento, es decir, no son fármacos nuevos, sino fármacos que habiendo tenido alguna utilidad para otras patologías, se ha venido probando para COVID-19. Los resultados con Remdesivir son, digamos, más promisorios cuando se utiliza de forma conjunta con algunos de los medicamentos que inhiben citocinas. Uno de estos medicamentos que inhiben citocinas es tocilizumab. Hemos hablado en múltiples ocasiones en esta mesa. Y hay otro inhibidor de citocinas, baricitinib, que si se utilizan de forma conjunta con Remdesivir, podrían tener entonces en pacientes graves, insisto, una utilidad, porque los ensayos clínicos mostraron lo siguiente: una reducción en el tiempo para la recuperación, una reducción en la necesidad de intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria, y también una reducción en la mortalidad. Una reducción en estos tres factores que es modesta, comparado con la no utilización del fármaco. Y cuando decimos que es una reducción modesta, nos referimos al hecho de que no hubo tanta significancia estadística en la diferencia encontrada entre utilizarlo y no utilizarlo. Entonces, en una situación de crisis, Belén, en donde no tienes mucho más a la mano, muchas más herramientas terapéuticas de las que puedas valerte para atender a un paciente grave,
eso que te brinda un poco de beneficio, pues hay que utilizarlo en la medida de lo posible. ¿Qué ha ocurrido con Remdesivir? Ha ocurrido que lo ha utilizado predominantemente Estados Unidos. Lo produce el laboratorio Gilead y casi su distribución ha quedado en esa exclusividad de los Estados Unidos y muy poco ha sido distribuido a otros países. En muchos otros países ni siquiera tiene autorización por parte de sus agencias regulatorias, hay que decirlo de igual forma, ¿no? Entonces, este es el fármaco que tuvo una mayor evolución en cuanto a los estudios de fase 3. Y aquí hago un paréntesis. La Organización Mundial de la Salud, en marzo del año pasado, por cierto, si me lo tomas como efeméride, está bien, te voy a decir, creo que fue el 8 de marzo, estamos a punto de tener un año, de que la Organización Mundial de la Salud lanzó también una estrategia de coordinación internacional para este tipo de ensayos clínicos, para que fueran multicéntricos y tuvieran más peso y que hubiera una colaboración de parte de todo el mundo, ¿no? Le llamó solidaridad o solidarity, y esa estrategia prevalece hasta el día de hoy, pero lamentablemente, así como COVAX, se esperaba que tuviera más colaboración y creo que no ha sido el caso, ¿no? COVAX, ya lo hemos dicho en otros momentos, es para lo relativo a vacunas y todavía no se ve esa equidad mundial en la distribución de vacunas. Pero bueno, vuelvo al tema de Solidarity y los estudios de Remdesivir. Ojalá y hubiéramos tenido mejores resultados con Remdesivir. Ahora, en estos momentos hay muchos ensayos clínicos de otros fármacos, incluso ahí sí, de fármacos nuevos que están lanzando algunas compañías farmacéuticas específicamente para COVID-19. Encontraron en ensayos preclínicos, utilizando modelos experimentales en especies animales, sobre todo en cobayos. Por ejemplo, la compañía Merck tiene una molécula que por ahora ha llamado Merck 4482, a la que se le encontró una actividad antiviral contra SARS-CoV-2, tanto en el laboratorio como también ya en cobayos, son esta especie tipo cuyos que al utilizarla se encontró una importante disminución en la capacidad de transmisión del virus entre los cobayos en que fue utilizado comparativamente con una población de cobayos en donde no se utilizó el fármaco. Y entonces empezó ya en los ensayos fase 1, fase 2, en este momento están en fase 2. Creo que va a tardar todavía un poco para tener conclusiones, pero suena promisorio y ojalá y pronto haya resultados. Pero también, Belén, recordarás que aquí platicamos, por ejemplo, de un fármaco también que se utiliza previamente para algunas enfermedades neoplásicas, que se llama Aplidin. Aplidin ha estado estudiándose en España principalmente. Se le encontró una propiedad antiviral contra SARS-CoV-2 muy interesante y también de nueva cuenta está en ensayos clínicos de fase 2, fase 3. Entonces, sí hay fármacos estudiándose, esperemos tener pronto resultados, pero lo que tú decías perfectamente, le hace falta a esta pandemia pues un fármaco, una serie de fármacos antivirales contundentes, de alta eficacia, porque esto sería junto a la vacuna, ahora sí que la luz de esperanza, pero que acorte el túnel.
Una pausa, volvemos con más. En este recuento, a propósito del primer aniversario del programa Coronavirus, la pandemia, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta la siguiente pieza informativa. Países de ingresos bajos y medios como los que se encuentran en América Latina y el Caribe realizan ensayos clínicos en la búsqueda de tratamientos contra la COVID-19. Sin embargo, hay una tendencia hacia la realización de estudios pequeños, repetitivos y no rigurosos que duplican los esfuerzos y merman recursos limitados sin producir conclusiones significativas sobre la seguridad y la eficacia de las intervenciones evaluadas. El panorama de los ensayos clínicos sobre COVID-19 en América Latina y el Caribe, Evaluación y Desafíos, fue publicado por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que el 10% de los estudios que aparecen en el Registro Internacional de la OMS son de esta región. Durante el periodo del inicio de la pandemia hasta el 19 de agosto de 2020, fueron analizados los ensayos clínicos en países de América Latina y el Caribe. Solamente 3 países, Brasil, Cuba y Perú, tienen registros primarios que proporcionen datos de los ensayos clínicos a la plataforma internacional. Los investigadores, entre ellos Carla Sainz, asesora regional en bioética de la OPS en Washington, identificaron 285 estudios al hacer una búsqueda en los 47 países y territorios de la región. Brasil encabeza con 71, México registró 52 y Argentina 24 en el periodo del estudio. 79 están registrados como estudios observacionales. 206 son estudios de intervención. 75% de los estudios son de Brasil, México y Argentina. 18% son trabajos de varios países. 87% de los ensayos están centrados en el tratamiento de la COVID-19. 98 son de distintas terapias y vacunas potenciales que se están probando en las Américas. No hubo iniciativa regional colaborativa registrada. Hay 2 ensayos globales. El primero es Solidaridad, a cargo de la OMS en 5 países. Los investigadores notaron que muchos países están probando las mismas intervenciones en múltiples ensayos. Por ejemplo, hay 27 estudios de un solo país analizando plasma convaleciente en la región, y la mayoría de ellos tienen tamaños de muestra pequeños de menos de 100 personas. Otro ejemplo es México, que tiene 7 estudios de plasma, pero entre todos suman a 281 participantes. De los 26 estudios en marcha sobre hidroxicloroquina en el periodo de análisis, 14 se realizaban en Brasil. En cuanto al diseño, un número significativo de ensayos clínicos identificados tiene tamaños de muestra muy pequeños y ningún tipo de control. Por lo tanto, no son capaces de producir pruebas sólidas sobre seguridad y eficacia de las intervenciones que se están probando. Desde los primeros meses de la pandemia, la OPS publicó que entre las consideraciones para la supervisión de los ensayos clínicos está evitar duplicar esfuerzos dentro de un mismo país. La experiencia de brotes anteriores indica que los esfuerzos durante las epidemias deben centrarse en ensayos controlados aleatorios, diseñados con un gran número de participantes para producir evidencia sólida rápidamente, advierte la OPS. En contraste, en América Latina hay una falta de estudios multicéntricos a nivel nacional que puede revelar debilidades en colaboración. Además, persisten los ensayos en probar principalmente intervenciones que son potencialmente dañinas, muestran una baja tasa de éxito o han demostrado ser inútiles, como sucedió con la hidroxicloroquina y acitromicina, informó Elizabeth Ortiz. Nuestro compañero Eduardo Rivas, corresponsal de la agencia EFE en México, hizo también un recuento de lo que ha sucedido en el último año en esta pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. México llega al primer aniversario de la pandemia de COVID con 2 millones de contagios oficiales y casi 200.000 muertos. Eso lo sitúa como el tercer país con más fallecidos del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de Brasil, y eso a pesar de que los datos oficiales han generado suspicacias desde el principio, pues México es de los países que menos pruebas realiza. Para intentar frenar el virus, el gobierno ordenó cerrar la economía no esencial en abril y mayo del año pasado, pero a diferencia de otros
otros países no se confinó a la población en sus casas para no afectar a los millones de personas dedicadas a la economía informal. Actualmente México vive una fase de leve descenso de los contagios tras el pico de finales de enero, que sitúa a los hospitales de la capital al borde de la saturación. Durante este año han enfermado destacadas personalidades como el presidente Andrés Manuel López Obrador, reacio a usar el cubrebocas. También el estratega del gobierno contra la pandemia, Hugo López-Gatell, y el multimillonario Carlos Slim. Otras, sin embargo, no han resistido al virus, como el cantautor Armando Manzanero, fallecido en diciembre del año pasado. Además de la salud, el coronavirus ha impactado al bolsillo de los mexicanos. Según datos oficiales, la economía cayó un 8.3% en 2020 y analistas apuntan a que 12 millones de personas fueron arrastradas a la pobreza. Los empresarios, por su parte, han criticado al gobierno por no aumentar el gasto público para dinamizar de nuevo la economía. Ante todo esto, la esperanza está puesta ahora en las vacunas contra la COVID. México, con 126 millones de habitantes, fue el primer país latinoamericano en comenzar a suministrar la vacuna y tras varios retrasos ya ha retomado las inmunizaciones. Hasta el momento se han suministrado 2 millones de dosis. El país, que ha precomprado dosis de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y Sinovac, prevé haber vacunado en abril a los 15 millones de adultos mayores de 60 años. Aunque existe cierta preocupación en la comunidad científica luego de detectarse en México las variantes sudafricana y brasileña del coronavirus. Faltan estudios todavía para verificar la eficacia de las vacunas frente a estas variantes. Reportó desde México para el programa Coronavirus la Pandemia, Eduardo Rivas. Una de las noticias también que fue muy comentada esta semana fue la petición de algunos grupos y sectores al gobierno mexicano para que permita el uso y distribución del medicamento conocido como Remdesivir. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló sobre este tema. Su desarrollo original fue buscando tratamiento para ébola. Es su historia, digamos, es un fármaco relativamente reciente. Su desarrollo es de hace 15 años aproximadamente. Ese fue el propósito de su desarrollo e investigación inicial. Después, como te decía, se investigó para MERS, la otra enfermedad causada por el coronavirus inmediato anterior al actual, y los resultados fueron también muy limítrofes en cuanto a la eficacia de Remdesivir. Y ahora, bueno, con esos antecedentes se vino estudiando para SARS-CoV-2, para COVID-19, con esos resultados limítrofes también de los que hablamos en el segmento anterior. Este fármaco actúa, Belén, en una fase del ciclo de replicación del virus, inhibiendo un momento en el que el RNA mensajero da la indicación para la producción de proteínas. Inhibe a una enzima conocida como RNA polimerasa. RNA polimerasa dependiente de RNA, así se llama esa enzima. Y el fármaco, por ejemplo, actúa en el mismo sitio en el que actúan otros antivirales con otras patologías, como el caso de ribavirina, que es un medicamento que se utiliza, por ejemplo, para hepatitis C, o se utilizó para hepatitis C, y que se utiliza también para el virus varicela zoster, por ejemplo. Entonces, actúan ahí, inhibiendo a esa enzima conocida como RNA polimerasa dependiente de RNA. El fármaco casi no tiene efectos secundarios, tiene un buen nivel de seguridad. Los estudios clínicos incluyeron la comparación de utilizarlo durante 10 días contra 5 días, y la conclusión fue de que 5 días era suficiente y que 10 días de tratamiento no ofrecía un beneficio adicional.
Entonces, el esquema actual que se utiliza de Remdesivir en pacientes con COVID-19 es 5 días de tratamiento, es un fármaco que se administra por vía intravenosa, es una dosis diaria. El primer día 200 miligramos y posteriormente 100 miligramos del medicamento. Caro, pero además a partir de la pandemia de COVID-19 se convirtió en mucho más caro. No puedo decir en este momento cuál sea su costo comercial real, digamos, en los Estados Unidos, pero sí es un fármaco caro. Las compañías aseguradoras, no todas dan cobertura a la utilización del fármaco, porque algunas han argumentado que precisamente por ese beneficio tan limítrofe, pues no dan esa cobertura. Si vieran, ellos argumentan que si vieran un beneficio mayor, bueno, le darían dicha cobertura a la utilización del fármaco, ¿no? En general, es el escenario que tenemos actualmente con Remdesivir, pero insisto, la mayor utilidad de Remdesivir es combinado con fármacos que además trabajan sobre la inhibición de la inflamación causada por citocinas. También hemos hablado mucho de esto en esta mesa. Y en ese sentido, Belén, el fármaco, si me lo permites decir de alguna manera, estrella, en este momento, en pacientes con COVID-19 ha sido dexametasona, un fármaco de años, un corticosteroide que vino a cambiar mucho la evolución de la enfermedad y el pronóstico de muchos pacientes. Un fármaco además relativamente barato o muy barato y que cuando se utiliza de forma conjunta con Remdesivir puede ser muy interesante el esquema combinado y también el de Remdesivir con algún inhibidor de citocinas inflamatorias como baricitinib o como por ejemplo tocilizumab, por ejemplo. Remdesivir solo tendría menos buenos resultados. Entonces también hay que decirlo. Y entre otros fármacos que están en investigación en el mundo, por ejemplo, tenemos mesilato de Camustat. Aquí lo platicamos en días pasados. Una pausa, regresamos para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Uno de los temas que ha causado mayor preocupación, principalmente entre familiares de pacientes con COVID-19 grave, es el proceso de intubación. Hay quienes asocian esta herramienta, esta ayuda, con muerte, y no siempre es así, es lo que nos ha explicado en diferentes ocasiones los expertos. Por lo pronto, las unidades de cuidados intensivos e intermedios pueden evitar la intubación hasta en un 70% de los pacientes. Distintas investigaciones apuntan a que los beneficios de las unidades de cuidados intermedios respiratorios podrán evitar hasta 70% la intubación en pacientes con complicaciones a consecuencia de la COVID-19. La Sociedad Madrileña de Neumología, Cirugía Torácica y el Servicio Madrileño de Salud trabajaron conjuntamente en la elaboración de un protocolo donde se sientan las bases para la implantación de estas unidades, como los criterios de ingreso, las intervenciones a realizar
y el perfil de los profesionales que deben conformar el equipo de trabajo. Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requieren ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia de alto flujo como parte de su tratamiento son tratados en áreas con estas características. Entre 5 y 10% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 desarrollan una insuficiencia respiratoria aguda grave, que en los casos de mayor gravedad cursa con el desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se estima que la mortalidad en los enfermos que necesitan intubación puede ser de hasta 31%, informó Elizabeth Ortiz. Nuestra compañera Bernarda Ceballos del canal universitario UCSG de la televisora ecuatoriana nos preparó el siguiente recuento de lo que ha sido también el primer año de COVID-19 en Ecuador. Sin duda, todavía tenemos muy frescas estas imágenes trágicas de los primeros meses de pandemia en este país, donde las personas prácticamente morían en su casa o donde incluso algunos cadáveres tuvieron que ser arrojados a las calles ante la falta de espacios para poder incinerarlos o sepultarlos. Vamos al reporte de nuestra compañera Bernarda Ceballos. Hace un año, para ser exactos, el 29 de febrero del 2020, se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Junto a aquella noticia empezaron los días más difíciles desde la pandemia, sobre todo para Guayaquil, cuando la ciudad se llenó de muerte. ¡Mi esposo no respira! Para el 16 de marzo, Ecuador entraba en confinamiento. 365 días después continúan los casos y decesos por COVID-19. Para el 1 de febrero, Ecuador reportaba 250.986 casos confirmados y un total de 10.202 fallecidos, siendo la provincia de Pichincha con más contagios, 87.678. Seguida de Guayas con 31.843 casos y Manabí con 17.611. 4 semanas después, la cifra de contagiados continuaba en ascenso. Se prendió la fiesta en montaña. Y es que la indisciplina ciudadana durante el feriado de Carnaval se empezaba a ver reflejada en las cifras oficiales emitidas por el Ministerio de Salud. Y es que para este 1 de marzo, Ecuador reporta 286.367 casos confirmados, es decir, hubo un incremento de 35.381 contagios en apenas un mes. Los decesos incrementan a 11.078. La provincia de Pichincha continúa siendo la más afectada con 100.572 casos, Guayas con 36.353 y Manabí con 20.541. Para el 20 de enero, al país arribaron las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, las mismas que llegaron mediante un lote inicial de 8.000 dosis. Posteriormente, se inició el plan piloto de vacunación en el Ecuador, fase que ha tenido varios tropiezos desde su inicio, en donde únicamente se debía inocular al personal sanitario de hospitales COVID y adultos mayores en centros geriátricos y sus trabajadores. Sin embargo, la inmunización a personas fuera del grupo prioritario se hizo presente, como fue el caso de la directora de comunicación y un médico ocupacional del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Nosotros vamos a seguir rechazando este tipo de cosas. No puede haber gente VIP, gente de primera clase. Esta gente debería haber tomado los rectores de algunas universidades de decir, no, señor ministro, no queremos la vacuna. Primero vacune a la gente que está en primera línea. Asimismo, el Ministerio de Salud había anunciado que 15.000 vacunas de Pfizer llegarían semanalmente al Ecuador, hecho que no ocurrió. Y es que las semanas transcurrían y en el país empezaba la preocupación por el retraso de las dosis. Finalmente, la tarde del 17 de febrero, es decir, luego de casi un mes de retraso, arribaron a Quito las 16.380 dosis de vacunas contra el COVID-19. Mediante rueda de prensa el 25 de febrero, el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunciaba que 2 millones de vacunas de Sinovac también llegarían al país. Sinovac acaba de aprobarnos 2 millones de dosis. 1 millón llegan en marzo y el otro millón, como muestra la gráfica, llegará en abril.
Hasta el momento, Ecuador tiene contrato con Pfizer con 6 millones de dosis, AstraZeneca con 5 millones, Iniciativa COVAX con 7 millones y Sinovac con 2 millones de dosis. De igual forma, el Ministerio de Salud informó que en unos días iniciaría la fase 1 de vacunación, en donde se inoculará al personal de salud en general, fuerzas del orden y bomberos y grupos vulnerables. Esto mientras que el pasado 26 de febrero, Juan Carlos Ceballos renunció a su cargo de ministro de Salud, hecho que se suscitó tras escándalo en la vacunación a privilegiados. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias. Queremos cerrar con una buena noticia y es la reflexión que esta semana hizo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez en torno a los procesos de intubación endotraqueal. Afirma que el avance en algunos medicamentos, en la combinación de ciertos fármacos, ha ayudado para que los pacientes no tengan que llegar a este escenario grave de intubación endotraqueal. Escuchemos. Probablemente las mejores estrategias que han permitido reducción del número de pacientes que tienen que intubarse, está precisamente en disminuir el proceso inflamatorio que va enfrentando el paciente con COVID de manera temprana. Un paciente que inicia con síntomas de COVID puede de manera también muy temprana empezar a tener severidad de dichos síntomas y algunos exámenes de laboratorio junto a estas manifestaciones clínicas pueden orientarle al médico respecto de este proceso inflamatorio severo, a lo que llamamos algunos hiperinflamación, pero también a esto que va evolucionando a lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico del paciente con COVID. ¿Cuál es un paciente, digamos, con esas características, tanto clínicas como laboratoriales? Bueno, es un paciente que tiene fiebre, frecuentemente alto grado de fiebre, 39 de temperatura. Es un paciente que frecuentemente está con taquicardia, frecuencias cardíacas por arriba de 100 latidos por minuto. Es un paciente que tiene mucho cansancio. Es un paciente que además está teniendo ya síntomas respiratorios, con algo de dificultad, con tos. Y es un paciente al que al realizarle exámenes de laboratorio lo encuentras con marcadores laboratoriales de inflamación tales como incremento en el número de leucocitos en su biometría hemática, un incremento importante. También puedes encontrarte los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, en niveles bajos. Puedes encontrarte una enzima que se mide igual en sangre, conocida como deshidrogenasa láctica, en niveles altos. Otra prueba de laboratorio llamada proteína C reactiva, otra llamada ferritina, otra llamada sedimentación globular, elevadas. Y todos esos marcadores, cuando están en esas alteraciones, nos llevan a la consideración de que este paciente en particular está con mucha inflamación o hiperinflamación y está caminando hacia el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando logramos detectar eso a tiempo, podemos actuar con la utilización de corticosteroides, de antiinflamatorios y algo que cada vez va tomando mayor relevancia, que es la utilización de fármacos
antitrombóticos, porque estos pacientes con ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen mucha propensión a desarrollar microtrombosis. Se le ha llamado el síndrome inmunotrombótico. Si a estos pacientes entonces los proteges con un medicamento antitrombótico, a dosis preventiva o a dosis terapéutica, dependiendo también de algunos otros exámenes de laboratorio, como por ejemplo dímero D, el tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno, etcétera. Si los pacientes tú logras identificar que están evolucionando a ese síndrome inmunotrombótico, hay que protegerlos con antitrombóticos. Entonces, claramente, Belén, los pacientes que están en esas circunstancias y reciben oportunamente antiinflamatorios como dexametasona, metilprednisolona, etcétera, y estos antitrombóticos de manera profiláctica, etcétera, tienen una reducción en el riesgo de ir a intubación endotraqueal. De hecho, los estudios, y aquí lo comentábamos ayer, que han evaluado, por ejemplo, la utilización de remdesivir junto a tocilizumab o de remdesivir junto a baricitinib, que son un antiviral con inhibidores de las proteínas llamadas citocinas que inflaman, que generan la inflamación. Bueno, la combinación, uno de los hallazgos en los estudios publicados fue precisamente la reducción en la posibilidad o en la necesidad, mejor dicho, de intubación endotraqueal. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.